La historia nos lleva a un pequeño pueblo noruego donde la rutina diaria está marcada por las apariencias y los comentarios que circulan de boca en boca. En este entorno cerrado, donde todo se observa y todo se juzga, conocemos a Erik, un adolescente que intenta pasar desapercibido, aunque en el fondo siente que nunca encaja del todo. Erik vive atrapado en la tensión de los pasillos del colegio, en las miradas inquisitivas de sus compañeros y en el miedo constante a convertirse en el centro de las habladurías. No es un chico problemático ni rebelde, observado desde lejos. Lo que Erik todavía no sabe es que su vida está a punto de cambiar con la llegada de Matías, un chico cuya presencia no solo lo sacudirá por dentro, sino que también desatará una cadena de rumores que pondrán a prueba su valentía y lo obligarán a enfrentarse a su propia verdad. La rutina gris y controlada de Erik empieza a tambalearse cuando aparece Matías, un nuevo compañero que destaca desde el primer momento. Matías no encaja en el molde del pueblo pequeño, es más abierto, tiene un aire diferente y su manera de mirar al mundo transmite una seguridad que contrasta con la cautela constante de Erik. Desde su llegada, Matías llama la atención. Su actitud despierta curiosidad, comentarios y, cómo no, rumores. Algunos lo ven como alguien interesante, otros como una amenaza, pero para Erik se convierte en algo más complejo, una presencia que lo atrae y lo incomoda al mismo tiempo. El primer contacto entre raza que lo mantenía aislado. Matías, por su parte, parece notar esa vulnerabilidad. Le sonríe, acostumbrado al lado. Para Erik, esos momentos se sienten distintos a cualquier otra relación. Matías no lo juzga, observa con atención, lo escucha con una paciencia inusual y en cada gesto deja entrever un interés que va mucho más allá de la simple amistad. La complicidad entre ellos empieza a notarse en los detalles. Miradas que duran más de lo habitual, sonrisas cómplices que solo ellos entienden, silencios que no incomodan, sino que crean un espacio íntimo en medio del caos. Poco a poco, Erik comienza a bajar la guardia, a dejar que Matías lo acerque a un mundo en el que nunca había imaginado estar. Pero este acercamiento no pasa desapercibido. En un pueblo donde todo se comenta, cada momento compartido, cada risa, cada gesto de cercanía se convierte en combustible para nuevas habladurías. Los rumores comienzan a crecer, y lo que para Erik y Matías es una conexión sincera, para los demás se transforma en un espectáculo de especulaciones. En este punto de la historia, la amistad ya vibra con una tensión evidente, y aunque ninguno lo diga en voz alta, tanto Erik como Matías saben que lo suyo está evolucionando hacia un territorio nuevo, emocionante y al mismo tiempo peligroso. La amistad entre Erik y Matías, que había empezado con pasos tímidos, pronto comienza a transformarse en algo mucho más profundo. Lo que al inicio eran simples coincidencias o charlas casuales, ahora se siente cargado de una energía distinta, una tensión silenciosa que se cuela en cada gesto, en cada mirada sostenida. Erik es quien primero se da cuenta de que algo está cambiando. Cuando piensa en Matías, lo hace con una intensidad que nunca había sentido por nadie. Su presencia lo tranquiliza, pero al mismo tiempo lo pone nervioso. Lo llena de calma y de ansiedad a la vez. Descubre que espera con ansias los momentos a solas, que sonríe sin darse cuenta cuando recuerda una broma suya, que incluso un roce accidental puede desatar en él un torbellino de emociones. Es un descubrimiento tan poderoso como aterrador, porque desafía todo lo que había intentado ocultar. Matías, en cambio, parece moverse con mayor seguridad. Desde el principio, sus gestos habían dejado entrever un interés más allá de la amistad, y ahora ese interés se hace evidente. Busca a Erik con más insistencia, lo defiende cuando otros lo atacan con palabras o rumores crueles, y cada vez que tienen un momento íntimo, su mirada transmite una ternura que no necesita palabras. El despertar de sentimientos se plasma en escenas cargadas de simbolismo. Una caminata bajo la lluvia donde uno presta su chaqueta al otro. Una conversación nocturna en la que ambos confiesan sus miedos más profundos. O un instante en el que las risas compartidas se transforman en un silencio cargado de significado. En cada uno de esos momentos, lo que sienten se vuelve más claro. No es solo amistad, es atracción, deseo de estar cerca, necesidad de reconocerse en el otro. Pero este despertar no ocurre en un vacío.
Mientras ellos se descubren, los rumores del pueblo crecen como una sombra que amenaza con ensuciarlo todo. Cada gesto suyo, por pequeño que sea, se magnifica en la boca de los demás. Y aunque en su interior saben que lo suyo es real, también intuyen que tarde o temprano más fuerte que podían tener, los rumores. En un pueblo, pero que circulan como si fueran hechos. Para alguien como Eric, que siempre había vivido bajo la sombra del qué dirán, esto es devastador. La reacción de Eric es la de cerrarse de nuevo. Intenta poner distancia con Matías, aunque eso lo lastima, porque en el fondo lo que más desea es estar cerca de él. Pero el miedo a quedar expuesto, a ser el centro de las burlas y el desprecio, lo empuja a retroceder. Cada rumor es como una piedra en su pecho, lo hunde más en la sensación de que su amor no tiene lugar en el mundo en el que vive. El despertar entre Eric y Matías, tan lleno de ternura e ilusión, pronto se enfrenta al enemigo más fuerte que podían tener, los rumores. En un pueblo pequeño, donde todos se conocen, no hace falta que algo sea cierto para que se convierta en verdad. ¿Qué dirán? Esto es devastador. La reacción de Eric es la de cerrarse de nuevo. Intenta poner distancia con Matías, aunque eso lo lastima, porque en el fondo lo que más desea es estar cerca de él. Pero el miedo a quedar expuesto, a ser el centro de las burlas y el desprecio, lo empuja a retroceder. Cada rumor es como una piedra en su pecho, lo hunde más en la sensación de que su amor no tiene lugar en el mundo en el que vive. Matías, en cambio, afronta la situación con otra actitud. Aunque también siente el peso de las habladurías, no permite que lo paralicen. Para él, los rumores no son más que ruido, un reflejo de la ignorancia de quienes nunca se atreverían a vivir con autenticidad. Intenta transmitirle esa fuerza a Eric, recordarle que lo que tienen es real y que no debería avergonzarse. Pero sus palabras chocan con el muro de miedo que rodea a su amigo. La presión externa no deja de aumentar. Profesores, vecinos, incluso familiares, empiezan a mirar con ojos inquisitivos. Lo que para Eric y Matías era simplemente el descubrimiento de su verdad, ahora se convierte en el centro de un espectáculo cruel que los deja cada vez más vulnerables. En este punto de la historia, los rumores ya no son simples palabras. Se convierten en una amenaza real que pone en riesgo no solo su relación, sino también su seguridad emocional. Y aunque ambos siguen sintiendo lo mismo, la pregunta que empieza a flotar es dolorosa. ¿Podrán sostener su amor bajo el peso de un mundo que parece decidido a destruirlo? La tensión acumulada entre Eric y Matías llega a un punto insostenible. Lo que había comenzado como rumores en voz baja, ahora se ha convertido en una especie de sentencia pública. Los pasillos del colegio se convierten en un tribunal cruel, donde cada gesto de cercanía entre ellos es analizado y comentado. Lo que para los dos significa amor y ternura, para los demás es motivo de burla y juicio. Eric es quien más se ve arrastrado por esta tormenta. Siempre había sido un chico reservado, y ahora siente que todos los ojos están puestos sobre él. Cada vez que escucha su nombre acompañado de risas, su miedo crece. Empieza a evitar a Matías en público, como si la distancia pudiera silenciar las habladurías. Pero ese alejamiento lo destroza, porque sabe que lo que siente es demasiado fuerte como para enterrarlo bajo la culpa. Matías, en cambio, ya no quiere esconderse. Cansado de los rumores, decide enfrentar la situación con valentía. Busca a Eric y le exige claridad. ¿Prefieres vivir escondido para siempre o atreverte a ser tú mismo? Su postura es firme, pero también está cargada de dolor, porque en el fondo teme que Eric nunca encuentre el valor para elegirlo. La confrontación entre ambos es intensa y reveladora. Eric, con la voz entrecortada, admite lo que sienten, confiesa que lo quiere, que cada momento a su lado lo hace sentirse vivo, pero también reconoce que el miedo lo paraliza. Matías escucha en silencio, con lágrimas contenidas, entendiendo que lo suyo no es una falta de amor, sino una batalla interna que Eric todavía no sabe cómo librar. El clímax de la historia ocurre cuando se ven obligados a decidir: continuar juntos, aún sabiendo que los rumores no desaparecerán, o separarse para protegerse de la presión del entorno. No hay escapatoria fácil. La elección se convierte en un acto de valentía o de renuncia, y ambos saben que lo que decidan marcará el resto de sus vidas. En este punto, la película no solo nos habla de un romance adolescente, sino del peso brutal que puede tener la opinión de los demás.
El amor entre Eric y Matías se enfrenta directamente al miedo, y la pregunta queda flotando en el aire. ¿Es posible vivir la verdad en un mundo que se alimenta de rumores? Después del clímax, la historia entra en su tramo más doloroso y revelador. Eric y Matías, que habían encontrado en su vínculo un refugio contra la rutina y la soledad, deben ahora enfrentarse a las consecuencias de vivir bajo la sombra de los rumores. Eric sigue atrapado en su contradicción. Por dentro, sabe que lo que siente por Matías es real, intenso y verdadero, pero el miedo al qué dirán todavía lo persigue. No es fácil crecer en un entorno donde la diferencia se castiga, y cada paso que da hacia su libertad parece ir acompañado de una condena social. Eric se da cuenta de que ama a Matías, pero aún no logra amarse a sí mismo en público. Matías, en cambio, ha recorrido otro camino. Aunque también sufre por las habladurías, decide que no puede seguir viviendo como si su amor fuera un secreto vergonzoso. Con la frente en alto, enfrenta la situación y muestra con sus actos que no está dispuesto a dejar que los demás definan lo que siente. Su postura es valiente, pero también lo lleva a chocar una y otra vez con el miedo de Eric. El desenlace no es un cuento de hadas, pero sí un reflejo crudo de la realidad. Los rumores, en lugar de desaparecer, siguen circulando, demostrando que el peso del juicio ajeno no se borra de un día para otro. Y aunque entre Eric y Matías existe un amor auténtico, el entorno logra dejar una herida que no se cierra fácilmente. La última parte de la historia deja claro que su vínculo, aunque marcado por la presión y la hostilidad, también se convierte en un aprendizaje. Eric entiende que no puede vivir eternamente huyendo del qué dirán, y Matías aprende que incluso la valentía necesita paciencia. No todo termina de forma perfecta, pero sí con la certeza de que, a pesar de los rumores, lo que vivieron fue verdadero y les cambió la vida para siempre. El eco de los rumores persiste, pero también lo hace el eco de un amor que se atrevió a nacer en medio del miedo. Y ese contraste es lo que convierte la historia de Eric y Matías en un retrato honesto de lo que significa amar en un mundo que no siempre está preparado para aceptarlo. La historia de Eric y Matías en Richter nos recuerda que a veces el amor no lucha solo contra los miedos internos, sino también contra el peso invisible de las palabras ajenas. En un pueblo donde los rumores tienen más fuerza que la verdad, dos chicos descubren lo que significa sentir de verdad y lo caro que puede costar atreverse a vivirlo. Los rumores son fugaces, cambian con el viento, pero dejan marcas profundas en quienes los sufren. Eric y Matías nos muestran que lo más difícil no es amarse en silencio, sino encontrar el valor para sostener ese amor cuando todos parecen estar en contra. El mensaje final es claro: el amor nunca debería ser motivo de burla ni de juicio, porque lo único que hace es recordarnos lo humanos que somos. Y aunque su historia no nos entregue un final perfecto, sí nos deja una verdad poderosa. Incluso en medio de los rumores más crueles, un sentimiento real siempre será más fuerte que el ruido de las voces que intentan apagarlo. Al terminar la película, uno no puede evitar preguntarse, ¿cuántas historias como la de Eric y Matías se habrán quedado atrapadas en el eco de los rumores? Y lo más importante, ¿qué podemos hacer hoy para que ninguna chispa de amor tenga que esconderse nunca más?